¿Alguna vez te has preguntado si una nota musical sencilla podría derrocar todo un imperio arrogante? Únete a mí en el viaje de Sofía, la chica sencilla, en medio de las bulliciosas calles de la Ciudad de México, donde los sueños musicales chocan contra muros de poder. No te lo pierdas, porque esta historia no es solo sobre sonidos, sino sobre la fuerza del corazón, y tal vez avivará la llama de la pasión en ti. Sigue leyendo para descubrir cómo Sofía convirtió el miedo en una epopeya heroica, en una noche de lluvia persistente en la capital de México, en el restaurante El Águila Dorada, donde platos tradicionales como el mole poblano y los tacos al pastor se preparan con la delicadeza de chefs de primer nivel, se llevaba a cabo una celebración deslumbrante para conmemorar el 20º aniversario de la cadena de restaurantes propiedad de Carlos Mendoza, un magnate inmobiliario infame por su vasta fortuna y su carácter altivo, como las montañas de la Sierra Madre. El salón de fiestas brillaba bajo la luz de candelabros de cristal importados de Guadalajara, entremezclados con jarrones de cempasúchil vibrantes, símbolo de las fiestas mexicanas. Los invitados, desde magnates empresariales hasta estrellas de televisión y funcionarios locales, reían y charlaban animadamente junto a vasos de tequila, reposado mientras un pequeño grupo de mariachis tocaba melodías alegres en una esquina, contribuyendo a la atmósfera cálida pero lujosa. Carlos, de pie, en medio de su círculo de socios empresariales, escaneaba la multitud con su sonrisa de suficiencia habitual. Disfrutaba rodearse de personas influyentes y sobre todo presumir su dominio. No había un detalle en esta fiesta que él no hubiera supervisado personalmente, desde el menú hasta la disposición de las mesas. A lo largo del salón, entre las mesas cubiertas de manteles de seda blanca, los chefs auxiliares se apresuraban preparando aperitivos calientes como guacamole fresco con totopos crujientes. Entre ellos estaba Sofía, una joven de 25 años, que había aceptado el puesto temporal en el restaurante solo por necesidad económica. Su madre, doña Rosa, luchaba contra una enfermedad crónica y la carga de las facturas médicas se hacía cada vez más pesada. Sofía trabajaba incansablemente desde el amanecer hasta la medianoche, ahorrando cada peso para pagar los tratamientos, sacrificando sus anhelos personales y su pasión por la música, especialmente el piano que había tenido que abandonar hacía tiempo. Sofía mantenía la cabeza baja, concentrada en picar cebollas y mezclar especias, consciente de que en este lugar los chefs auxiliares como ella eran solo sombras silenciosas, invisibles entre la multitud de invitados distinguidos. Sin embargo, Carlos Mendoza, con su instinto observador como un águila cazadora, la notó. Había algo en la discreción de Sofía, en cómo se movía con gracia natural entre las mesas, que despertó una curiosidad extraña en él. Cuando el grupo de mariachis hizo una pausa, un invitado cercano a Carlos murmuró que el pianista principal no podría regresar por un problema familiar urgente. Al oírlo, Carlos frunció el ceño visiblemente. Odiaba que algo interrumpiera la perfección de su evento. En ese momento, volvió a ver a Sofía recogiendo platos de porcelana sobrantes en la mesa adyacente. Con un destello de malicia en los ojos, se le ocurrió una idea. «¡Tú, la chef auxiliar!», gritó en voz alta, interrumpiendo las conversaciones animadas alrededor y haciendo que Sofía se detuviera en seco. Sofía levantó la vista con los ojos abiertos por la sorpresa y el temor. No estaba acostumbrada a que los invitados la llamaran directamente, mucho menos de manera tan pública. «Sí, señor»,
respondió con voz temblorosa, pero tratando de ocultar su nerviosismo. Carlos la miró de arriba a abajo con una sonrisa irónica. «Me dicen que tenemos un problema con el pianista. ¿Sabes tocar?», preguntó con un tono de superioridad. Sofía sintió que el corazón se le paraba. Había aprendido piano desde niña. La música siempre había sido su refugio en medio de las tormentas de la vida, pero hacía años que no tocaba las teclas. Además, jamás se había imaginado en una situación tan intimidante y ante un público tan distinguido. Intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Carlos, notando su vacilación, presionó con tono desafiante. «Es una pregunta complicada. ¿Sabes tocar o no?». El desprecio en su voz era evidente. Para él esto no era más que un juego, una forma de probar la timidez de alguien que consideraba insignificante. No obstante, aunque aterrorizada, Sofía decidió responder con honestidad. «Sí sé tocar, señor», murmuró finalmente, sintiendo el peso de las miradas de los invitados sobre ella. La sonrisa de Carlos se amplió. Levantó la mano para atraer la atención de los demás, disfrutando el espectáculo que él mismo orquestaba. Con un gesto autoritario, señaló el piano en la esquina del salón, como si fuera el escenario de un espectáculo callejero en el Zócalo. «Perfecto, ven y tócanos algo», ordenó con una satisfacción cruel como quien saborea una broma popular de Puebla. Sofía sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Sabía que él solo pretendía divertirse a su costa. Respiró hondo para calmarse y se dirigió al piano bajo la mirada burlona de Carlos y las expresiones curiosas de los demás. Cada paso la exponía más y la sensación de vulnerabilidad la invadía por completo. Al llegar se sentó en el banquillo y miró el teclado, recordando las tardes en que tocaba para sí misma en su humilde casa en las afueras antes de que la vida la obligara a renunciar a esa parte de sí. Pero en ese instante, algo cambió en ella. Decidió que si iba a tocar no sería para complacer a ese hombre arrogante ni para entretener a su audiencia. Tocar sería una forma de revelar su verdadero yo, sin pretensiones ni miedos. Respirando profundamente, colocó las manos en las teclas y cerró los ojos. Tras unos segundos de silencio, comenzó con un nocturno de Debussy, una melodía cargada de emoción y dificultad que había practicado en su juventud y que siempre consideraba su tesoro personal. Al principio, el sonido era suave, casi tímido, pero a medida que sus dedos recorrían las teclas, la música comenzó a llenar el salón con una intensidad inesperada. La multitud que inicialmente observaba la escena con curiosidad y burla, pronto guardó silencio. La destreza de Sofía y la pasión en su interpretación sorprendieron a todos. Era evidente que no era una aficionada. La melodía parecía fluir desde lo más profundo de su ser, revelando un talento que nadie en esa sala, ni siquiera ella misma, había anticipado mostrar. Carlos, quien al principio sonreía con arrogancia, comenzó a sentir una incomodidad que lo enfurecía. Había esperado ver a una chef auxiliar nerviosa y torpe, algo que confirmara su supuesta superioridad. Pero lo que presenciaba era una ejecución impecable, una obra maestra que dejaba claro que Sofía no era quien él creía. Sentía como su ego se resquebrajaba, lentamente golpeado por cada nota que resonaba en el salón. La música de Sofía transformó el ambiente, impregnándolo de una solemnidad inesperada. Al terminar la pieza, el silencio en el salón fue absoluto, como si nadie quisiera romper la magia que acababan de experimentar. Sofía, con el corazón acelerado, abrió los ojos y notó que todos la miraban sin palabras,
algunos con lágrimas en los ojos. Para ella, ese momento no había sido sobre orgullo o poder, sino una oportunidad para recuperar una parte de sí misma que creía perdida. Carlos, atrapado en su propia humillación y rabia, intentó disimular su malestar, pero la admiración del público era evidente. Sin decir una palabra, Sofía se levantó del piano y se dirigió hacia la salida, deseando desaparecer de la vista de todos. En ese instante, alguien rompió el silencio con un aplauso, luego otro, y en cuestión de segundos, todo el salón la ovacionó de pie reconociendo la grandeza que acababan de presenciar. Para Carlos, aquello era más que una simple actuación. Sofía había convertido su intento de humillación en una victoria propia, dejando claro que su talento y su dignidad estaban muy por encima de cualquier juego cruel. Después del impacto inicial de la interpretación de Sofía, la ovación continuaba. La joven, quien había vuelto a la realidad, con el sonido de los aplausos, sentía una mezcla de emociones difíciles de explicar. Su corazón latía con fuerza mientras se alejaba del piano tratando de recuperar la compostura y de disipar la vulnerabilidad que todavía la rodeaba. En cada paso sentía el eco de la ovación, y por un instante el peso de las dificultades de su vida se sentía más ligero, aunque fuera solo en ese momento. Carlos, en cambio, permanecía inmóvil con el rostro enrojecido por la humillación. La gente a su alrededor lo observaba de reojo, notando cómo la burla que había intentado hacerle a Sofía se había revertido. Algunos de sus amigos, que al principio sonreían con complicidad, ahora lo miraban en silencio incómodos. La figura autoritaria y controladora de Carlos parecía haberse reducido en aquel momento, como si la música de Sofía hubiera arrancado una capa de arrogancia que él intentaba desesperadamente mantener intacta. Mientras Sofía se abría paso entre los invitados, quienes ahora la miraban con respeto y curiosidad, una mujer mayor, de porte elegante, la detuvo y le sonrió con dulzura, al estilo de una abuela oaxaqueña. «Esa fue una interpretación maravillosa, mi niña. Tu música me ha conmovido hasta lo más profundo», dijo la mujer con los ojos brillantes como las estrellas sobre el cielo de Taxco. Sofía, todavía sin palabras, solo pudo responder con una sonrisa agradecida y un leve asentimiento. A su alrededor, otros invitados le lanzaban palabras de elogio y aprobación. Era una sensación nueva y abrumadora para alguien que había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Pero mientras intentaba asimilar todo esto, notó que Carlos se acercaba hacia ella con una expresión de ira contenida que le hizo estremecer. «Bravo, pequeña», dijo Carlos en voz baja y con sarcasmo, esforzándose por mantener la compostura frente a los invitados. No esperaba una actuación tan intensa. Aunque sus palabras parecían de aprobación, Sofía percibió la hostilidad en su tono y la frialdad en sus ojos. Sintió que la tensión volvía a apoderarse de ella y la breve satisfacción que había sentido después de su interpretación comenzó a desvanecerse. «Gracias, señor», respondió Sofía, intentando mantener la calma y apartarse de su presencia. Sin embargo, Carlos no estaba dispuesto a dejar que las cosas terminaran allí. «No pensé que una simple chef auxiliar tuviera un talento tan oculto», continuó con una sonrisa irónica. «Quizá deberías dejar los cuchillos y dedicarte al piano a tiempo completo, ¿no crees?». Los invitados que observaban la escena comenzaron a notar el tono incómodo de Carlos y el ambiente se tornó tenso. Sofía, avergonzada, miró a su alrededor y notó las miradas de los demás sobre ellos. Sabía que Carlos no se quedaría conforme con lo que había pasado
y que probablemente buscaría alguna forma de retomar el control de la situación. Estoy segura de que usted está muy ocupado, señor. Con permiso, dijo Sofía, y con un esfuerzo final dio media vuelta y se dirigió hacia la cocina, deseando alejarse de esa atmósfera de incomodidad. Cuando entró a la cocina, sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de asombro y admiración. Todos habían escuchado la interpretación desde la distancia y sabían lo que Carlos había intentado hacer. Algunos de ellos le sonrieron y le dieron palabras de aliento, mientras que otros simplemente la observaban en silencio, sin saber qué decir. Sofía, ¿por qué no nos dijiste que tocabas así parecías estar en el festival de Guelaguetza?, exclamó una de las chef auxiliares emocionada. Ni siquiera sabía que podía hacerlo, respondió Sofía encogiéndose de hombros y sintiendo que por primera vez su habilidad como pianista volvía a tener un significado real para ella. Sin embargo, no todo era alivio. Las palabras de Carlos, con esa mezcla de sarcasmo y desprecio, le resonaban en la mente. Sabía que había actuado con valentía al tocar, pero también temía las posibles consecuencias de haber sobresalido en una situación donde claramente su rol no era destacar. Mientras tanto, en el salón, Carlos intentaba recuperar el control de la velada. Aunque la actuación de Sofía había impresionado a todos, no estaba dispuesto a permitir que una simple chef auxiliar opacara su imagen. Decidió retomar la atención de los invitados, levantando su copa y brindando por el éxito de la cadena de restaurantes, cambiando el tema y redirigiendo las conversaciones hacia los logros de su empresa. Pero a pesar de sus intentos, notaba que los elogios de sus amigos ahora iban dirigidos a la joven que había dejado su huella en el piano. ¿Dónde encontraste a esa chica, Carlos? ¿Tienes ojo para el talento como en el Día de los Muertos?, preguntó uno de los socios en tono divertido. Carlos forzó una sonrisa y respondió con indiferencia: «Es solo una chef auxiliar más un pequeño entretenimiento, improvisado nada más». Por dentro, sin embargo, la furia lo consumía. No podía soportar que alguien de una posición tan baja lo dejara en ridículo frente a sus invitados. Mientras pensaba en lo que había pasado, un plan comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que si Sofía había logrado avergonzarlo de esa manera, él se encargaría de que nunca más tuviera una oportunidad para hacerlo. Esa noche, cuando terminó el evento y los invitados comenzaron a retirarse, Carlos ordenó que llamaran a Sofía a su oficina antes de que pudiera irse a casa. Sofía, al recibir el mensaje, sintió una punzada de ansiedad. Sabía que algo no estaba bien, pero no tenía opción más que obedecer. Cuando entró a la oficina, encontró a Carlos sentado detrás de su escritorio mirándola con una frialdad que la hacía sentir pequeña y vulnerable. El silencio en la habitación era denso, y Sofía, sintiendo el nerviosismo en cada parte de su cuerpo, se detuvo cerca de la puerta sin atreverse a acercarse más. «Cierra la puerta», ordenó Carlos sin dejar de mirarla. Sofía obedeció, sintiendo como el peso de su mirada la hacía encogerse de miedo. «Esta noche demostraste tener un talento inusual», comenzó Carlos en tono tranquilo pero amenazante. «Pero que no se te suba a la cabeza porque aquí eres solo una chef auxiliar. No quiero que pienses que tienes algún tipo de privilegio o que te debes a otra cosa que no sea tu trabajo, ¿entendido?». Sofía asintió tragando en seco. Sabía que no debía decir nada y su silencio parecía irritar aún más a Carlos. «Tengo el poder de hacer que no vuelvas a trabajar en ningún otro lugar de esta ciudad, así que más te vale recordar tu lugar».
Lo que hiciste esta noche, ese pequeño espectáculo, no volverá a suceder. No tienes permitido destacarte. ¿Me oyes?, dijo Carlos, acercándose a ella lentamente con una sonrisa fría. Sofía, sintiéndose humillada y asustada, bajó la mirada. Su breve momento de triunfo en el piano había desaparecido, reemplazado por un miedo que ahora la unía. Sabía que en el mundo de personas poderosas, como Carlos, ella era solo una pieza insignificante, alguien que podía ser descartada sin más. «¿Lo tienes claro?», insistió él sin darle oportunidad de defenderse. «Sí, señor», respondió Sofía en voz baja, conteniendo las lágrimas. Sin decir más, Carlos se alejó y le indicó con un gesto que se marchara. Sofía salió de la oficina, sintiendo que el peso de la humillación era insoportable, pero en su interior, una chispa de resistencia comenzaba a encenderse. Aunque Carlos había intentado intimidarla, Sofía se daba cuenta de que había recuperado una parte de sí misma esa noche en el piano, una parte que él no podría arrebatarle tan fácilmente. Sofía caminó a casa esa noche bajo la lluvia, sintiendo como las palabras de Carlos seguían pesando en su mente. No había forma de olvidar la furia en su voz, ni la manera en que intentó reducirla a una simple chef auxiliar sin derecho a soñar. Pero a pesar del miedo, algo se había encendido dentro de ella. Durante años, había reprimido su pasión por la música, renunciando a sus sueños para enfrentar la realidad de las responsabilidades. Pero aquella noche, frente al piano, le había recordado quién era realmente. El pequeño apartamento que compartía con su madre enferma era modesto pero cálido, como una casa en Colonia Roma, y la recibió con su familiaridad. Doña Rosa había quedado inmovilizada por una enfermedad degenerativa que exigía cuidados constantes. Al llegar, Sofía la encontró dormida, respirando con dificultad, y su corazón se llenó de tristeza. El piano, sus sueños, todo, había pasado a segundo plano desde que su madre enfermó. Cada peso que ganaba en el restaurante iba destinado a su tratamiento y a los gastos del hogar. Esa noche, mientras observaba a su madre descansar, Sofía reflexionó sobre la crudeza con la que Carlos la había tratado. En su vida, Sofía había aprendido a soportar injusticias, a guardar silencio. Pero esta vez el resentimiento se mezclaba con una determinación nueva. Sabía que el camino sería difícil y que enfrentarse a alguien con el poder de Carlos tenía sus riesgos, pero también entendía que dejarse intimidar significaría renunciar a sí misma una vez más. Los días siguientes fueron difíciles para Sofía en el restaurante. Carlos la ignoraba deliberadamente, aunque siempre tenía un ojo sobre ella vigilante, como si esperara el menor error para castigarla. Los rumores sobre la noche de la gala se extendieron rápidamente como fuego en un campo de agave. Los otros empleados sabían lo que había sucedido y admiraban a Sofía en secreto por haberse atrevido a tocar frente a todos, desafiando sin querer el ego de su jefe. Algunos clientes incluso comenzaron a preguntar por la chef pianista, y aunque a Sofía le hacía ilusión recibir un reconocimiento, también sentía temor. Sabía que cada pregunta que recibía era como una amenaza ante los ojos de Carlos, quien dejaba en claro su desprecio cada vez que la veía. Una tarde, mientras Sofía salteaba carne de res para fajitas, uno de los asistentes de Carlos se le acercó con un mensaje urgente: «El señor Mendoza quiere verte en su oficina ahora mismo». Sofía sintió un escalofrío. No tenía idea de qué podía querer él, pero imaginaba que no sería nada bueno. Con una mezcla de nervios y determinación,
Siguió al asistente hasta la oficina privada de Carlos en el restaurante. Al entrar, lo encontró de pie frente a un gran ventanal mirando la ciudad con una expresión dura y calculadora. «¡Siéntate!», ordenó sin mirarla. Sofía obedeció sintiendo el peso del silencio en la habitación. Carlos se dio la vuelta y finalmente la miró con frialdad. «Sabes lo que hiciste esa noche, ¿verdad? Me humillaste. Dejaste a todos mis invitados impresionados y se atrevieron a cuestionarme por tu culpa. Eso no puedo permitirlo». Sofía sintió una mezcla de miedo e indignación, pero no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Y ahora, gracias a esa pequeña actuación tuya, hay clientes preguntando por ti como si fueras algo especial, continuó irritado. «No me gusta que alguien como tú, que no es nadie, intente robar mi atención». Sofía, con voz temblorosa pero firme, decidió responder. «Yo no intenté humillarlo, señor. Solo hice lo que usted me pidió», respondió mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Carlos frunció el ceño, claramente irritado por su respuesta. «¿Estás tratando de justificarte?», preguntó acercándose a ella con pasos lentos. «Te daré una advertencia, Sofía. En este lugar yo soy quien manda. ¿Entendido? No quiero que vuelvas a tocar ese piano, ni que intentes destacar de ninguna forma. Si insistes en desafiarme, me aseguraré de que ni siquiera consigas trabajo como chef auxiliar en esta ciudad». Las palabras de Carlos la hirieron profundamente, pero también la impulsaron a luchar. Sabía que si perdía ese día perdería una parte importante de sí misma. Decidida a no permitir que su miedo la controlara, Sofía respiró hondo y con una calma que sorprendió incluso a ella misma, se levantó y lo miró fijamente. «Entiendo, señor, pero también entiendo que no puedo renunciar a lo que soy solo porque a usted no le gusta». Carlos la observó perplejo. No estaba acostumbrado a que alguien, y menos alguien en una posición tan baja, se atreviera a cuestionarlo. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y desprecio. Pero antes de que pudiera responder, Sofía salió de la oficina, sintiéndose más decidida que nunca a no dejarse intimidar. A partir de ese día, Sofía comenzó a practicar en secreto durante sus descansos. Se escabullía al salón vacío, asegurándose de que nadie la viera. Se sentaba al piano para recuperar su técnica. La música era su escape, su forma de expresar lo que no podía decir en palabras. Sabía que si Carlos la descubría, podría perder su trabajo, pero también sabía que no podía seguir escondiendo su talento y sus deseos. Cada vez que tocaba, recordaba las palabras crueles de Carlos y las convertía en inspiración para mejorar. Su madre, aunque cada vez más débil, notaba el cambio en su hija y la alentaba a seguir adelante sin imaginarse completamente lo que Sofía estaba enfrentando en el trabajo. Una noche, mientras Sofía tocaba en la oscuridad del salón vacío, Carlos apareció silenciosamente detrás de ella, observándola sin que ella lo notara. Sofía, concentrada en las notas, no percibió su presencia hasta que terminó la pieza y se giró encontrándose con su figura imponente bajo la luz tenue del salón. Se quedó helada esperando una reacción de su parte, sabiendo que su acto de desobediencia podría costarle el empleo. Carlos la miró en silencio por unos segundos que se hicieron eternos. Su expresión era inescrutable y Sofía no podía descifrar si estaba furioso o impresionado. «Parece que no me has escuchado, Sofía», dijo en voz baja, rompiendo finalmente el silencio. «Te dije que no volvieras a tocar ese piano y sin embargo aquí estás». Sofía
Sintiendo cómo la tensión se apoderaba de su cuerpo, respondió con honestidad: «No puedo evitarlo, señor. La música es parte de mí. Renunciar a ella sería como renunciar a mí misma». Carlos frunció el ceño, pero por alguna razón no parecía tan enfadado como ella había anticipado. En lugar de gritarle o despedirla en el acto, la observó con un interés extraño. «Entonces que así sea», murmuró finalmente. «Pero esto no es una concesión, Sofía. Quiero verte fracasar. La próxima semana tendrás que tocar en un evento que organizo para mis inversionistas. Si realmente crees que puedes ser alguien en el mundo de la música, te daré una oportunidad y veremos si eres tan especial como crees». La propuesta era inesperada y en cierto modo cruel. Carlos no lo hacía para alentarla, sino para exponerla al ridículo seguro de que en un evento de alta sociedad Sofía no lograría soportar la presión. Sin embargo, para ella, esta era la oportunidad que había estado esperando. Sabía que los motivos de Carlos eran egoístas, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de demostrar quién era realmente. Sin dejarse intimidar, Sofía aceptó el desafío, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo tenía una posibilidad real de luchar por su lugar en el mundo de la música. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino de emociones para Sofía. Por un lado, sentía que la oportunidad que Carlos le había ofrecido era su única posibilidad de demostrar su verdadero talento y de escapar de la vida limitada que había tenido hasta ahora. Por otro, sabía que el magnate solo quería verla fracasar. La tensión la perseguía constantemente y los temores de perder su empleo y fallar en el intento la abrumaban. Sin embargo, en el fondo de su ser, un fuego inquebrantable se encendía cada vez que pensaba en la oportunidad de tocar una vez más ante una audiencia. Cada noche después de completar su turno, Sofía se quedaba en el salón vacío para practicar, enfrentaba el piano como si fuera su única salida, canalizando en cada nota los años de esfuerzo-sacrificio y las humillaciones que había soportado. Aunque sabía que había pasado tiempo desde que practicaba de forma seria, su pasión y dedicación le permitían avanzar rápidamente. A medida que sus dedos recorrían el teclado, comenzaba a recordar la agilidad de su juventud y sentía como la música fluía nuevamente con naturalidad. Una noche, mientras practicaba, una de las camareras del restaurante Lucía, quien había sido su amiga desde que empezó a trabajar allí, la observó en silencio desde la entrada del salón. Lucía era una mujer sencilla y trabajadora que había apoyado a Sofía en sus momentos más difíciles. Cuando Sofía terminó de tocar, Lucía se acercó y le dio un abrazo cálido. «Eres increíble, Sofía. Cada vez que te escucho, siento que puedo ver un mundo diferente a través de tu música. No puedo entender por qué alguien como tú está aquí cocinando cuando deberías estar en un escenario como el Palacio de Bellas Artes». Sofía sonrió agradecida, aunque en el fondo sabía que sus sueños estaban muy lejos de la realidad. «Gracias, Lucía. Pero lo único que puedo hacer ahora es aprovechar esta oportunidad, aunque sé que Carlos solo quiere verme fallar. Entonces muéstrale que está equivocado. Haz que vea de lo que eres capaz, que entienda que no puede reducirte a nada solo porque te ve como una simple chef auxiliar», respondió Lucia con firmeza. Las palabras de su amiga resonaron en Sofía. Sabía que, aunque la propuesta de Carlos tenía una intención maliciosa, esta podría ser su única oportunidad de cambiar su vida. Decidió que, sin importar lo que sucediera, tocaría como si cada nota fuera la última, sin miedo y sin reservas. Estaba decidida a enfrentar el desafío no por Carlos, sino por ella misma.
y por todas las veces que se había visto obligada a renunciar a su sueño. En los días previos al evento, Sofía apenas dormía. Cada momento libre lo dedicaba a estudiar las piezas que interpretaría, buscando aquellas que le permitieran expresar la profundidad de sus emociones. Finalmente decidió incluir en su repertorio una sonata de Beethoven que siempre había sido especial para ella. Era una obra compleja y poderosa que representaba tanto la tristeza como la fortaleza, y Sofía sabía que si lograba interpretarla con el sentimiento adecuado, podría causar un gran impacto en su audiencia. La noche del evento finalmente llegó. El salón estaba lleno de personas importantes, inversionistas y socios de Carlos, además de reconocidos empresarios de la industria hotelera. Las luces iluminaban la opulencia de la decoración y el grupo de mariachis tocaba para amenizar el ambiente. Todos los asistentes conversaban y reían mientras bebían sus costosos margaritas, sin imaginarse que en ese momento, tras bambalinas, Sofía luchaba por contener su nerviosismo. Vestida con un simple vestido negro que había comprado de segunda mano en el mercado de la Lagunilla, Sofía se veía más elegante de lo que ella misma creía. Lucía la ayudó a arreglarse, y aunque era consciente de que Sofía estaba abrumada por la presión, intentó tranquilizarla con palabras de aliento. «Recuerda, Sofía, no tienes nada que demostrarle a nadie. Toca para ti misma, para recordar quién eres», le dijo Lucia apretando su mano con cariño. Sofía se emocionó y respiró profundamente, recordando el sacrificio que había hecho durante toda su vida, el esfuerzo para cuidar de su madre y los sueños que había tenido que postergar. Al final, tocaría esa noche, no solo por ella, sino por todas las personas que habían creído en su talento por su madre y por cada vez que había sentido que su vida estaba fuera de su control. Cuando finalmente llegó el momento, uno de los asistentes de Carlos se acercó y la condujo al escenario. El murmullo del público disminuyó cuando el asistente anunció que una de las empleadas del restaurante ofrecería una presentación especial al piano. Carlos, quien observaba desde una esquina del salón, sonreía con malicia, esperando el momento en que Sofía, bajo la presión de la audiencia, cometiera algún error y confirmara su posición de poder. Sofía caminó hacia el piano con una mezcla de miedo y determinación. Los ojos de la audiencia se posaron sobre ella juzgándola, y el mundo a su alrededor desapareció. Comenzó con una introducción lenta y melancólica, y luego sus manos se deslizaron con precisión y gracia por el teclado. La sonata de Beethoven llenó el salón, y en cada nota Sofía transmitía la fuerza y la vulnerabilidad de su historia. Tocaba con el corazón, entregándose por completo a la música, y el público, cautivado, comenzó a percibir que estaban presenciando algo único. Las emociones reprimidas de Sofía fluyeron a través de cada acorde: su amor por la música, su dolor, su lucha diaria y sus sueños inalcanzables se mezclaban en la interpretación, convirtiendo la pieza en un viaje emocional que envolvía a cada persona en la audiencia. A medida que la música avanzaba, los rostros de los espectadores cambiaban. Algunos cerraban los ojos, otros sonreían suavemente y otros incluso contenían lágrimas. La conexión de Sofía con la música era tan profunda que parecía que cada nota les hablaba directamente al alma. Carlos, quien al principio había disfrutado de la escena con burla, comenzó a notar el efecto que la interpretación de Sofía tenía en el público. La música que había esperado que la avergonzara y mostrara sus limitaciones, en realidad la estaba elevando. La presión que él pensaba que la aplastaría parecía haberla fortalecido,
Y en lugar de verse humillada, Sofía estaba logrando algo que él nunca había anticipado, estaba cautivando a todos con su talento y su autenticidad. Cuando Sofía tocó las últimas notas, el salón quedó en silencio. Nadie se atrevía a moverse, como si un hechizo los mantuviera en ese momento, atesorando lo que acababan de experimentar. Sofía, con las manos aún en el piano, abrió los ojos y notó que todos la miraban en silencio, profundamente conmovidos. Sintió que por primera vez había mostrado su verdadera esencia sin miedo y sin necesidad de esconderse. Alguien entre el público rompió el silencio con un aplauso, y luego otro, hasta que todo el salón estalló en una ovación de pie. Los rostros de los espectadores reflejaban una mezcla de asombro y respeto, y Sofía, aunque abrumada por la emoción, sintió una satisfacción inmensa. Había demostrado su valor, y aunque el reto de Carlos tenía una intención cruel, lo había convertido en una oportunidad para redescubrir su fortaleza. Carlos, observando la escena, no podía disimular su frustración. La ovación a Sofía era un reflejo de que él había fallado en su intento de hacerla sentir inferior y no podía soportar la idea de que una simple chef auxiliar hubiera logrado ponerlo en ridículo 2 veces frente a sus invitados. Mientras el aplauso continuaba, Carlos planeaba en silencio su próximo movimiento, sabiendo que aunque Sofía había ganado esa batalla, él no pensaba rendirse tan fácilmente. Esa noche, la interpretación de Sofía fue el tema de conversación en todos los rincones del evento. A medida que los invitados iban saliendo del salón, las palabras de elogio y asombro llenaban el ambiente. Los empresarios, ejecutivos y ancianos presentes comentaban lo impactante que había sido presenciar el talento de alguien tan inesperado como una chef auxiliar, y algunos incluso comenzaron a hacer preguntas sobre su vida y su historia. Pero Sofía, agotada y abrumada por la atención, solo quería desaparecer entre las sombras y volver a la normalidad. Las emociones de la noche la habían dejado sin aliento, y aunque el reconocimiento la llenaba de una satisfacción que hacía mucho no sentía, también temía las repercusiones de su audacia. Cuando todos los invitados se retiraron y las luces del salón comenzaron a apagarse, Sofía recogió sus cosas lista para irse a casa, pero justo cuando se dirigía a la salida, escuchó la voz de Carlos llamándola desde el otro lado del salón. «Sofía, espera», dijo, y la frialdad en su tono le provocó un escalofrío. Se detuvo sin atreverse a girarse, esperando lo peor. Finalmente tomó aire y se dio vuelta, enfrentando con una mezcla de temor y determinación. Carlos se acercó con pasos calculados, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dirigió una sonrisa tensa y ambigua. «Felicidades, Sofía. Pareces haber conquistado a todos mis invitados esta noche», comentó con sarcasmo en su voz. «Parece que disfrutaste mucho la atención». Sofía sintió el peso de su mirada y, aunque sabía que no debía responder, se armó de valor y lo mejor que pudo. «Hice lo mejor que pude, señor, tal como usted me pidió», respondió controlando su tono. Carlos mordió el labio, tratando de mantener la compostura, pero no podía ignorar la injusticia en el tono de su jefa. Sabía que Carlos estaba molesto, porque ella había brillado más de lo que él esperaba, y que su éxito en el evento había herido su ego. «No tengo falsas esperanzas, señor», respondió Sofía con un tono firme. «Solo cumplí con lo que me pidió, nada más». Carlos la miró con desprecio. Parecía disfrutar de cada segundo en el que lograba hacerla sentir pequeña, pero al mismo tiempo
Percibía que Sofía no era tan fácil de intimidar como había pensado. Había algo en ella, una fuerza interna, que él no comprendía, pero que lo irritaba profundamente. A partir de mañana, dijo con un tono definitivo, quiero que te mantengas en tu lugar. Regresa a tus labores en la cocina. No quiero verte cerca del piano otra vez, ¿entendido? Sofía sintió que no había mucho que pudiera hacer en ese momento. Sin embargo, en su interior, algo se quebró. Sabía que las palabras de Carlos eran una forma de venganza, un intento por controlar lo que él percibía como una amenaza a su autoridad, pero no podía dejar que él definiera su vida, ya no. Con una mezcla de valentía y cansancio, Sofía salió del salón y regresó a casa. Esa noche apenas pudo dormir. Sus pensamientos giraban en torno a lo sucedido y al mensaje claro de Carlos. Él no toleraría que nadie, y menos ella, se destacara más que él. Sin embargo, al recordar las expresiones de los invitados y las palabras de aliento que recibió, se dio cuenta de que su talento podía abrirle puertas y que aunque Carlos intentara retenerla en las sombras, el potencial para algo mejor seguía latente en ella. A la mañana siguiente, cuando llegó al restaurante, Sofía se encontró con que el ambiente estaba lleno de murmullos y miradas. Al parecer, la noticia de su actuación se había esparcido y muchos de sus compañeros la miraban con curiosidad y respeto. Algunos incluso se acercaron para felicitarla en voz baja, mientras otros simplemente le lanzaban sonrisas de complicidad. La popularidad inesperada la sorprendió, pero también la hizo sentir incómoda. Sabía que la vigilancia de Carlos estaba más activa que nunca. A lo largo del día, Sofía intentó mantenerse concentrada en su trabajo, aunque no podía evitar recordar cada detalle de la noche anterior. Su mente estaba dividida entre el miedo a las represalias de Carlos y el deseo de hacer algo más con su vida. Sentía que su lugar ya no estaba entre las estufas, sirviendo a otros, sino en un escenario compartiendo su música. Al final de la jornada, cuando estaba a punto de salir, Lucía se le acercó. Sofía, ¿te gustaría acompañarme esta noche a un lugar especial?, preguntó con una sonrisa intrigada. Sofía aceptó la invitación, y juntas se dirigieron a un pequeño café en el centro de la ciudad, famoso por ser un espacio de expresión artística y de talento emergente. El lugar era modesto pero acogedor, con un escenario en una esquina donde artistas locales compartían su música, sus poesías y sus historias, similar a las reuniones familiares en Veracruz. Lucia, percibiendo la sorpresa de Sofía, le explicó: «Este lugar es muy especial para mí. Aquí fue donde descubrí mi amor por el arte. Sé que no es un gran teatro ni un auditorio lujoso, pero es un lugar donde las personas vienen a ser ellas mismas, a compartir lo que llevan dentro sin miedo, y pensé que te gustaría conocerlo». Sofía miró a su amiga con gratitud. Había algo en el ambiente del café que la hacía sentirse en casa, en paz consigo misma. Lucía tenía razón. No era un lugar lujoso, pero la autenticidad de cada presentación y la calidez del público lo convertían en un espacio perfecto para alguien como ella. Esa noche, Sofía escuchó atentamente las presentaciones de los artistas locales. Cada uno a su manera transmitía una sinceridad que no se encontraba en eventos de gala ni en salones llenos de lujos. Ella sentía que este era el tipo de lugar donde podía florecer como pianista, donde no importaban las apariencias ni los títulos, sino la pasión y el talento. Al finalizar la noche, Lucía se giró hacia Sofía con una sonrisa. «¿Sabes? Puedes venir aquí a tocar siempre que quieras.
Este lugar está abierto para todos. Nadie aquí te juzgará por quién eres o de dónde vienes. Sofía sintió una emoción indescriptible. La oferta de Lucia era una oportunidad de expresar su música sin las limitaciones impuestas por su vida. En el restaurante era una alternativa a la prisión en la que Carlos quería mantenerla atrapada una ventana hacia la libertad. Durante las semanas siguientes, Sofía comenzó a visitar el café con regularidad. Aprovechaba cada oportunidad para tocar el piano compartiendo su música con el público sincero y abierto de aquel lugar. Cada noche se sentía más en paz y la chispa que había despertado en ella desde la noche de la gala se encendía aún más. La vida que había deseado siempre empezaba a parecer un poco más alcanzable, y aunque el camino era incierto, sabía que estaba avanzando hacia algo mejor. Sin embargo, el destino no tardaría en poner a prueba su valentía nuevamente una noche, mientras tocaba en el café un hombre que había asistido al evento de Carlos, la reconoció y quedó impresionado al verla en un lugar tan modesto. Se acercó a Sofía al finalizar su actuación y le entregó su tarjeta de presentación. Sofía, fui uno de los invitados en la gala de Carlos Mendoza. Lo que hiciste esa noche fue memorable. Trabajo en una agencia de talentos y creo que tu habilidad tiene el potencial de llegar a algo mucho mayor. Si alguna vez deseas explorar una carrera profesional en la música, no dudes en llamarme. Sofía quedó perpleja, sosteniendo la tarjeta en su mano, mientras el hombre se alejaba. En ese instante comprendió que el éxito en la gala había comenzado a abrir puertas y que el lugar que había soñado en el mundo de la música ya no parecía tan lejano. Pero al mismo tiempo, la sombra de Carlos se seguía pesando sobre ella. Sabía que él no la dejaría ir tan fácilmente. La posibilidad de enfrentarlo para ir en busca de sus sueños era aterradora, pero por primera vez en su vida, Sofía sentía que valía la pena luchar. Sofía sostenía la tarjeta de presentación con manos temblorosas. Las palabras del hombre de la agencia de talentos resonaban en su mente, entremezcladas con el miedo a lo que significaría tomar ese camino. Nunca había estado tan cerca de una oportunidad real de perseguir su sueño de ser pianista, pero el rostro y las amenazas de Carlos regresaban a su memoria, recordándole que había arriesgado todo solo con su actuación en la gala. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, el dilema la atormentaba. Sabía que si daba el paso hacia una carrera en la música, se enfrentaría inevitablemente a Carlos, y aunque en el fondo sabía que esa lucha no sería fácil, su corazón le decía que valía la pena intentarlo. Con ese pensamiento, llegó a casa y vio a su madre descansando tan frágil y serena, ajena a la tormenta emocional que sacudía a su hija. «Mamá», susurró mientras la arropaba, «ojalá supieras cuánto significaría esto para mí. Sé que has hecho tanto por mí, y yo solo quiero darte algo mejor». Su madre abrió los ojos todavía adormilada y le dio una sonrisa débil. «Sofía, no tienes que sacrificarte tanto por mí. He visto lo que esa noche en el piano te devolvió. Si tienes un sueño, no permitas que nadie te lo quite, hija, te quiero ver feliz». Las palabras de su madre eran el empujón que necesitaba. Con un renovado sentido de determinación, Sofía tomó la tarjeta, la guardó en su bolso y se prometió a sí misma que no dejaría pasar esta oportunidad. Al día siguiente, durante su descanso en el trabajo, Sofía fue al café donde había conocido al hombre de la agencia de talentos y lo llamó. La conversación fue breve y profesional. Él estaba impresionado de que se hubiese contactado tan pronto. Le explicó que con su talento
y la dedicación adecuada podría encontrarle oportunidades en teatros y eventos importantes, le propuso un encuentro en su oficina la semana siguiente para discutir los detalles. Sofía aceptó sintiéndose ansiosa y emocionada. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del encuentro, notó que Carlos la observaba cada vez con más frecuencia, como si percibiera que algo había cambiado en ella. Finalmente el día del encuentro llegó. Sofía inventó una excusa para salir del trabajo y fue al edificio de oficinas de la agencia de talentos. El lugar era modesto, pero acogedor, y al entrar se sintió transportada a un mundo que le era completamente nuevo. El agente, un hombre amable y apasionado por su trabajo, la recibió con entusiasmo y comenzó a explicarle los detalles de cómo podía ayudarla a desarrollarse en el ámbito musical. Sofía escuchaba con atención cada palabra, alimentando sus esperanzas. Sofía, no te preocupes por el dinero. Entiendo que estás empezando y te apoyaré en los primeros pasos. Sé que tienes el talento necesario para destacar, solo necesitas la oportunidad adecuada, le dijo el agente, dándole una palmada de aliento. Sofía sentía que la emoción la invadía. Después de tantos años de sacrificios, al fin tenía la posibilidad de dedicarse a la música y con ella de encontrar una forma de mejorar las condiciones de vida para ella y su madre. Sin embargo, el pensamiento de Carlos y su influencia en la ciudad seguía rondando su mente. Sabía que si él se enteraba, no se detendría hasta hacerle la vida imposible. Esa noche, mientras regresaba al restaurante para terminar su turno, sintió que algo estaba mal. Al entrar todos los empleados, se veían tensos y evitaban mirarla directamente. Al llegar a la cocina, Lucía la tomó del brazo con expresión preocupada. «Sofía, escúchame bien, Carlos. Te ha estado buscando toda la tarde. Está furioso y dijo que quiere verte en su oficina ahora mismo». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Sabía que enfrentarlo sería inevitable y aunque temía lo que él pudiera hacer, estaba decidida a no dejar que la intimidara. Con pasos firmes, se dirigió hacia la oficina de Carlos, preparándose mentalmente para lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando entró en la oficina, encontró a Carlos sentado detrás de su escritorio, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. La frialdad en su mirada era aún más intensa que la última vez. Él la miró en silencio, como si quisiera que el peso de su presencia fuera suficiente para intimidarla. Finalmente rompió el silencio. «He oído que te has estado escapando del trabajo», dijo sin rodeos, «y no necesito investigar mucho para saber que tienes la cabeza en otro lugar. Parece que no entiendes en qué posición está Sofía». Sofía lo miró intentando mantener la calma, pero la presión en su pecho crecía con cada palabra de él. «Yo solo estaba atendiendo algo personal, señor, pero no he dejado de cumplir con mis responsabilidades», respondió con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Carlos sonrió de manera siniestra y se levantó acercándose a ella. «No te confundas, lo que haces fuera de tu turno en tus tiempos libres me concierne a mí también. Yo te di esta oportunidad y puedo quitártela en un segundo. ¿De verdad crees que puedes seguir con este jueguito de artistas sin que yo lo sepa?» Sofía sintió como su corazón se detenía. Carlos sabía que había comenzado a buscar oportunidades en la música. Las palabras del hombre de la agencia debían haberse esparcido y de alguna forma la noticia había llegado hasta él. Aunque Sofía intentó mantenerse firme, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Tienes que entender una cosa, Sofía.
prosiguió Carlos con voz suave pero amenazante. Yo decido quién tiene éxito y quién no. Si sigues desafiándome, te aseguro que no solo perderás este trabajo, sino que ninguna puerta se abrirá para ti en esta ciudad. Recuerda eso, Sofía. A pesar del miedo, Sofía se dio cuenta de algo. Ya no era solo una chef auxiliar asustada, sino una mujer con un propósito y un sueño. Había descubierto una oportunidad para vivir de su talento, y por primera vez sentía que su vida podía tener un rumbo propio. Con voz serena y decidida, lo miró a los ojos y respondió: «Lo recuerdo, señor, pero también recuerdo que si no lucho por lo que amo, siempre seré solo una pieza más en su juego, y eso no puedo permitirlo». Carlos la observó incrédulo. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara, y menos aún alguien en una posición tan vulnerable como Sofía. Su rostro se endureció y, sin decir más, le indicó con un gesto que se retirara de su oficina. Al salir, Sofía sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que había cruzado un límite peligroso y que el enfrentamiento con Carlos estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, también sabía que tenía algo que valía la pena proteger: la música, su sueño, y la posibilidad de ofrecerle a su madre una vida mejor eran ahora su mayor motivación. En los días siguientes, Sofía siguió practicando en el café, apoyada por Lucía y los demás artistas que habían comenzado a conocer su historia. Su música se volvió más poderosa y emotiva, y cada nota era un acto de resistencia contra las amenazas de Carlos. Poco a poco, empezó a recibir invitaciones para tocar en otros lugares, aunque mantenía el secreto para no despertar sospechas en el restaurante. El destino, sin embargo, parecía tener sus propios planes. Una noche, mientras Sofía tocaba en el café, notó que alguien la observaba desde la entrada. Era Carlos, quien había descubierto su escondite. Su expresión reflejaba una mezcla de furia y desdén, y Sofía supo que el verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Carlos estaba de pie junto a la entrada del café. Su imponente figura proyectaba una sombra amenazante que Sofía no podía ignorar. Aunque el público presente en el lugar parecía absorto en la música, Sofía sintió como la presión de la mirada de Carlos la intimidaba. El pulso se le aceleró, y aunque intentó mantener la compostura mientras tocaba, su mente comenzaba a nublarse con un torrente de pensamientos y temores. Cuando terminó la pieza, el público aplaudió con entusiasmo, sin saber que cada nota había sido una lucha para mantener su concentración frente a la presencia implacable de Carlos. Aún así, Sofía se levantó, agradeció al público y se dirigió con pasos firmes hacia él, sabiendo que el enfrentamiento ya no podía evitarse. «Qué agradable sorpresa encontrarte aquí, Sofía», dijo Carlos con sonrisa fría que no alcanzaba a disimular su enojo. «Me parece que no comprendes las reglas que te establecí, o quizás piensas que puedes desobedecerme sin consecuencias». Sofía, aunque intimidada, respiró profundamente. No podía seguir huyendo de él ni de sus amenazas. Había llegado el momento de hablar claro y enfrentar lo que Carlos le imponía. «Señor, respeto sus normas en el trabajo, pero no puedo renunciar a lo que amo. La música es mi vida, y si no puedo expresarme, siento que me estoy traicionando», respondió tratando de sonar firme. Carlos la miró con una mezcla de desprecio y sorpresa. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, y menos aún una empleada a la que él consideraba inferior. Sentía que la audacia de Sofía ponía en riesgo su autoridad, y la idea de que una simple chef auxiliar desobedeciera sus órdenes lo llenaba de furia.
¿De verdad crees que puedes hacer esto?, dijo en tono burlón, acercándose más a ella. Conozco tus deudas, tus responsabilidades, y sé que necesitas ese salario para cuidar de tu madre. ¿Realmente quieres arriesgarlo todo por un capricho? Sofía sintió como esas palabras la golpeaban en el corazón. Carlos había tocado su punto más vulnerable, su madre. Pero en lugar de ceder al miedo, encontró dentro de sí una determinación nueva, una valentía que jamás había sentido antes. Ya no se trataba solo de tocar el piano o de enfrentarse a su jefe, sino de defender su dignidad y su derecho a vivir una vida que ella misma eligiera. No es un capricho, señor. Es lo único que me hace sentir viva y estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa para poder seguir adelante con esto, dijo con la voz llena de fuerza. Carlos la observó con una mezcla de desprecio y sorpresa, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Apretó los puños y su rostro reflejaba la furia de alguien acostumbrado a tener el control absoluto. Estaba claro que no toleraría una insubordinación, así y en su mirada se reflejaba la decisión de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Muy bien, Sofía, dijo finalmente con una calma que resultaba aún más aterradora. Si eso es lo que deseas, entonces no necesito de una empleada que no sabe obedecer. Quedas despedida efectiva inmediatamente. Sofía sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su trabajo en el restaurante era su único ingreso seguro, el sustento que le permitía cuidar a su madre y pagar los tratamientos que ella necesitaba. La decisión de Carlos la dejaba en una situación desesperada, pero al mismo tiempo sabía que ceder ante él habría significado renunciar para siempre a su sueño. Con los ojos llenos de lágrimas, pero la cabeza en alto, Sofía dio media vuelta y salió del café sintiendo el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Caminó sin rumbo, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Su vida había cambiado en un instante, y aunque el miedo la consumía, también sentía que una parte de ella se había liberado. Había defendido su dignidad y eso le daba un motivo para seguir adelante. Al día siguiente, Sofía enfrentó una realidad desoladora. Sin su trabajo en el restaurante, los gastos se acumulaban y las preocupaciones por el bienestar de su madre se intensificaban. Intentó buscar empleo en otros lugares, pero como temía Carlos, había comenzado a usar su influencia para bloquear sus oportunidades. Cada restaurante y establecimiento que visitaba le daba respuestas evasivas, excusas que sonaban a órdenes silenciosas de no contratarla. Una noche, mientras cuidaba a su madre, quien dormía profundamente, Sofía sintió que la desesperanza amenazaba con consumirla. Sabía que Carlos estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que se arrepintiera de desafiarlo, y cada vez que pensaba en él su ira